tal? ¿Cómo están? Arranca otra conversación aquí en CNN Chile vinculada a la salud. Hay actividades que son cotidianas, comer, hablar, besar, parecen, ¿cierto?, ser muy cotidianas, pero requieren de nuestra anatomía para poder llevarlas a cabo. Y una de ellas es con la mandíbula. Hablamos con ella todo el tiempo, la utilizamos todo el tiempo, pero ¿hemos reparado alguna vez en si es que hay que cuidarla o no? Si es que efectivamente hay enfermedades asociadas o no a la mandíbula, ¿cómo se trata? Yo tengo muchísimas dudas, así que le espero ser una canalizadora de las dudas que podamos tener, y para eso voy a saludar al doctor Felipe San Martín. Él es especialista en enfermedades mandibulares de la Clínica Alemana de Santiago. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Macarena, por la invitación. No, a ti. Me alegra mucho que se hayan interesado en este tema, que es algo que afecta a muchas personas. Y aquí estamos para conversar sobre este... Es que desde el comienzo, la mandíbula la estamos usando en este momento. Lo decía, para actividades cotidianas, hablar, comer, besar, algo tan... Todas esas actividades tienen en común en que la mandíbula genera un movimiento. Ese movimiento está dado por la musculatura asociada a la mandíbula y también lo permite una articulación, que es la articulación que está aquí justo delante del oído, que es la articulación de la mandíbula. Esa articulación sufre de muchas enfermedades. Y eso es lo que es mi área de expertise, en la cual me gustaría que conversáramos. De todas maneras, ¿pero qué enfermedades pueden afectar la mandíbula? Mira, cuando hablamos de esta articulación, siempre pensamos como que es algo distinto a lo que pasa en otras articulaciones. La verdad es que tiene una estructura bastante similar a, por ejemplo, la rodilla. Todos tenemos una aproximación un poco más a la rodilla y cómo se enferma, cómo suena muchas veces, ¿cierto? Y esta articulación tiene mucho que ver con esa estructura y con esa fisiopatología, llamamos nosotros, que es cómo se enferma y también cómo se trata esa articulación, ¿ya? Entonces, esta estructura común que tienen, no solo la rodilla, todas las articulaciones que llamamos sinoviales, tienen esta estructura común. Por lo tanto, esa génesis de los problemas, básicamente problemas inflamatorios estamos hablando. Como las otras articulaciones, se inflaman. Exactamente, se inflaman, duelen, por lo tanto no puedes hacer tus actividades de forma normal. Comer, besar, deglutir, todo eso. Hablar. Hablar es problemático si tú tienes tu articulación de la mandíbula inflamada. ¿Y qué puede inflamarla? La inflamación tiene que ver con fenómenos que son de roce. Cuando la lubricación de una articulación se afecta, se daña, empieza a rozar, empieza a producirse restos de sustancias que van produciendo esta inflamación. Y esa inflamación es la principal causa de dolor principalmente, que es la principal causa de consulta de los pacientes que sufren de esto. Ahora, es una articulación, por lo tanto hay que cuidarla igual que todo el resto de las articulaciones. Por supuesto. Pero hemos aprendido también en este camino de salud y bienestar que las articulaciones se desgastan. Se desgastan con el tiempo. ¿Esta también? Sí. Hay fenómenos degenerativos, llamamos, que son cuando el hueso empieza a degradarse. Ahí ya hablamos de artrosis. Y claro, la artrosis. Las estructuras adyacentes son las que se inflaman muchas veces. Los ligamentos, la cápsula, lo que envuelve la articulación, son las zonas que producen esta inflamación y el dolor. Tengo demasiadas dudas. Nosotros cuando hablamos de la inflamación sabemos que la inflamación es como un trauma, ¿cierto? Ponemos este ejemplo medio pedestre, pero cuando alguien se pega en la mesa, el cuerpo reacciona con una inflamación y es la respuesta natural del cuerpo a un factor exógeno. Sí. Y la inflamación, estamos inflamados por el estilo de vida, la salud, la mala alimentación, la falta de movimiento. Por lo tanto, queremos cuidar nuestras articulaciones con el estilo de vida. ¿Aquí opera lo mismo? ¿Es un factor protector? Hay que cuidar en general las articulaciones de lo que llamamos la sobrecarga. Por ejemplo, un paciente obeso va a sufrir de sus rodillas, ¿cierto? Claro, por una sobrecarga. Porque sobrecargan esas articulaciones. En este caso de la mandíbula es algo similar. Tenemos que eliminar los factores que nos llevan a una situación de sobrecarga. Y ahí viene evitar masticar chicle, por ejemplo, algo súper común, evitar morder objetos, como, no sé, lápices, morderse las uñas. No me diga hablar mucho porque si no voy a estar en problemas yo. No, hablar en general no genera tanta sobrecarga. Son momentos de mayor presión, por ejemplo, en la mandíbula. El bruxismo, por un lado, contribuye a eso. Claro. Entonces, todas esas, imagínalos como factores de riesgo, finalmente. Como, por ejemplo, la obesidad para los problemas de la rodilla.
O ¿sí? sea, la sobrecarga que podamos Exacto. ejercer ahí. Ese es el concepto central. La sobrecarga genera daños en las articulaciones, produce una alteración en la lubricación, como imagínate el lubricante interno normal empieza a romperse, empieza a degradarse producto de la sobrecarga. Ahora, me imagino que tú algo adelantabas en tu respuesta anterior, empieza el dolor y el dolor es la principal causa de consulta. Sí. Los chilenos somos re buenos para aguantar harto el dolor, darnos algún analgésico para ver si se nos quita y lo dilatamos. Las mujeres incluso más, ¿ah? Mira. Incluso más. Por lo tanto, muchas veces tardamos en consultar. ¿Ocurre lo mismo? ¿Cuándo hay que ir a consultar y cuáles son los caminos? Muy buena pregunta. El momento de consultar es cuando aparece el dolor. Y el dolor es en la parte de... En la zona cercana al oído o más bajo, cerca más bajo de la mandíbula. ¿Ya? Perfecto. Dolor, principalmente que no cede después de, yo diría, más de una semana de dolor, ya sobre todo si se hace más repetitivo, aunque sean varios episodios, es un buen momento para consultar. ¿Ya? Lo que me mencionabas de que los chilenos somos malos para consultar, es verdad. ¿Verdad? Pero hay una cualidad de estos problemas en que afecta principalmente a las mujeres. ¿Ya? ¿Más que a los hombres? Mucho más que a los hombres. 90% de los casos de mis pacientes y de en todo el mundo se está descrito que el 90% de los pacientes que sufren de esto son mujeres. Aparentemente hay algo hormonal que no está muy claro, no está bien descrito, pero por ahí parece que va la cosa de la afectación a ¿Y las mujeres a mujeres. una edad determinada? Mira, no está 100%, o sea, no está descrito, pero en mi experiencia yo diría que va entre los 15, 65, Casi. por ahí. Es Toda un la rango vida. etario bien Claro, amplio. bien amplio. Pero mujeres principalmente. En mi consulta, principalmente son mujeres las que acuden Por este dolor. por este problema. Y las mujeres tienden a consultar de forma más prematura que los hombres en general. Más responsable. Y ahora bien, ¿qué tratamientos existen para esto? Bueno, los ¿Se puede tratamientos, recuperar? sí, sin duda, sin duda. No es normal vivir con dolor No. y hay tratamientos para eso. Ahora, cuando pensamos en dolor, siempre pensamos en un medicamento, ¿cierto? Un antiinflamatorio, un paracetamol. Esa es una forma, pero en realidad buscamos un tratamiento lo más integral posible. Los tratamientos para estos problemas son súper eficientes, o hasta un 90% yo diría, sin necesidad de operación, o sea, sin necesidad de ninguna intervención quirúrgica, ¿sí? Y hay ejercicios, acupuntura, medicamentos sin duda, planos de relajación, estos aparatos que se usan para dormir en la noche. Toda esa gama de alternativas tenemos para evitar cirugías. Ahora, hay un porcentaje de pacientes que sí necesitan operaciones y ahí es cuando entramos nosotros, los cirujanos. Yo soy cirujano de formación y tenemos que hacer algún tipo de intervención para modificar la estructura articular. ¿En qué consiste esa cirugía? Hay distintas técnicas, distintas formas de hacerlo. Hay técnicas que son, llamamos, mínimamente invasivas, que son ingresar dentro de la articulación con pequeñas cámaras, por ejemplo, ¿ya? A ello llamamos artroscopía. Podemos abrir la articulación, podemos mejorar las condiciones internas finalmente. ¿Nunca de la reemplazarla? articulación. También, esa es la última estación, o sea, la última etapa de las enfermedades de la mandíbula es un reemplazo articular que puede ser con una prótesis, ¿sí? Hoy en día, cada día estamos haciendo más esa cirugía, como lo mismo que la rodilla o en la cadera. No sé si has escuchado Sí, de claro. prótesis de cadera. Para esta articulación también existe un reemplazo protésico. Mira, voy a preguntar desde la absoluta ignorancia, por eso me encanta que podamos haber hablado de este tema. Hay una etapa en la vida donde las mujeres caen significativamente nuestros niveles, ¿cierto?, de hormona. Ujú. Es el periodo de la peri y la menopausia, un proceso súper natural. Envejecer es un privilegio, así que dicho eso, eso hace que nuestras articulaciones y nuestros huesos empiecen a tal vez estar más en riesgo. Por eso que hay que resistirse a eso y ponerle todo el empeño. Existen muchas terapias, etcétera. También puede impactar. Sin duda, sin duda. O sea, el tema hormonal afecta no solamente a las caderas, a la Claro. columna, la salud, a la salud general, impacta en tu salud global. ¿Y podría verse afectada esta Sin duda, articulación? sin duda. Bueno, hay otras enfermedades que también influyen, pero alrededor de la menopausia también vemos un pic de consultas asociados a estos problemas. Me queda poco tiempo, solo quisiera al término preguntar tu reflexión respecto a esto, a este tipo de enfermedad. En primer lugar, ¿es creciente? ¿Vamos en aumento de este tipo de patologías asociadas a la mandíbula? ¿Y nosotros qué podemos hacer cuando somos pacientes responsables?
Mira, estamos viendo un aumento progresivo en el volumen de consultas, porque hay algo que no mencionamos, que tiene que ver indirectamente, pero que afecta a estos pacientes, que es el estrés. Mucho estrés genera más apriete. Mira, claro, dormimos peor. Y eso terminamos en la sobrecarga. Claro. Entonces, estamos viendo cada vez más pacientes más pequeñas, desde adolescentes incluso, que más están consultando. El momento de la consulta, la segunda pregunta... La pregunta era si es que había también algo que pudiéramos hacer para ser pacientes responsables. Evitar los factores de riesgo, lo que mencionábamos, el tema de masticar chicle, o sea... Es mala idea masticar chicle. Es muy mala práctica masticar chicle. Evitar, en el fondo, sacar de tu vida todos los factores que puedas controlar, ¿sí? Hay otros que no podemos controlar, lo genético, la edad. La alimentación temprana también influye en esto, el tema del bruxismo, bueno, hay terapias para eso, pero en el fondo, tratar de eliminar los factores de riesgo que puedas eliminar. Y si los dolores, los síntomas continúan, tienes que consultar a un especialista. Ese es mi mensaje hoy día. Porque hay tratamientos posibles. Hay tratamientos posibles que no necesariamente involucran cirugía. En algunos casos sí. Claro. Sí necesitan. Y me quedo con eso, con esta reflexión al final. Vivir con dolor no es normal. Por lo tanto, cuando uno tenga el dolor, en vez de automedicarse, a veces es mejor, lo mismo conversamos, pecar de alaracos, pero poder destacar. Y me imagino que mientras más temprano sea el diagnóstico, más fácil van a ser los tratamientos para poder evitar la cirugía, ¿no? Por supuesto. Muchas enfermedades, si tú consultas tempranamente, vas a evitar consecuencias a futuro. Y eso es súper importante. Por eso agradezco la invitación, porque necesitamos difundir estos temas de salud. No, y nosotros también aprender de la mandíbula, algo tan común que está ahí, que lo usamos todo el tiempo y que por supuesto nos ayuda a vivir de buena forma nuestra vida, a comer, a hablar, dar besos, etcétera. Así que muchísimas gracias por venir a conversar de esta parte de nuestro cuerpo que es tan importante y que tal vez tan poca atención le prestamos. Gracias a ti, Macarena, por la invitación. Bueno, y a ustedes como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, ya lo saben, ¿cierto? Más vale preguntar y consultar a tiempo para tener un diagnóstico temprano, es siempre una de las recomendaciones que compartimos. Y por mi parte, nos encontramos en una próxima conversación, así que será hasta entonces.